Permitidme, porque voy a hablar con Maite de Paz Artundúa, nos vamos a acercar ya, Ricardo. Sabe mucho de todo porque esto, es que, claro, con la que hay que hablar de esto Hablamos de Cataluña, exactamente, pero imagínate en es el País con Vasco. ella. Muy buenos días, y muchas gracias por estar esta mañana en Buenos Días Madrid. Hablábamos del País Vasco, de Cataluña, que se está abertzalizando también con este tipo de situaciones que en la Universidad del País Vasco, por desgracia, están demasiado acostumbrados ya, pero que se están produciendo las mismas escenas también en la Universidad de Barcelona. En la Universidad del País Vasco surgió una asociación constitucionalista, un poco al hilo del surgimiento de Chacabat, y lo que hicieron fue partirle la cara. Le pillaron en un lugar donde no había cámaras, con premeditación y alevosía, cuando estaba solo uno de los chavalitos que eran un poco los líderes, pues que habían impulsado la asociación, que iba muy bien. Le partieron la cara, le tuvieron que operar porque le rompieron la cara entera y terminaron con la asociación. He escuchado una entrevista de ese chico, precisamente, que además contaba cómo ahora, claro, es el señalado en la universidad, como encima tiene que llevar a alguien que le proteja, pues todavía más señalado, como que los que le han agredido campan tranquilamente por la universidad y él, que ha sido la víctima de la agresión, pues es como que es el que llama la atención, todo el mundo sabe quién es y vive con ese señalamiento constante. Eso es una presión psicológica. Sí. Exacto, es una presión psicológica. Él es el apestado. Cuando hay fenómenos de fanatismo, de intolerancia, de hostilidad, que son los que estamos viendo, primero hay que ponerse las gafas de ver. Durante demasiados años no hemos sido capaces de ver que en España teníamos este tipo de hostilidad o intolerancia, en el caso de Cataluña, porque bueno, teníamos la atención puesta en el terrorismo etnonacionalista, pero ahora que estamos en el postterrorismo, hay cosas que todavía, esa cultura, esa subcultura de la violencia a veces asoma. Asoma cuando alguien es visible. Hombre, si estamos todos encerrados en casa y no decimos nada, no ejercemos como ciudadanos, no ejercemos la libertad de expresión y de conciencia, pues no, comillas, no provocamos. Sin embargo, en cuanto uno intenta hacer un acto electoral en Rentería o ir a un lugar que los nacionalistas consideran que es suyo, de esa manera tan totalitaria, entonces ocurren este tipo de fenómenos. ¿Usted considera que no hay libertad real en el País Vasco? No, no diría eso. Lo que yo diría es que todavía hay muchos tabús y que todavía no se ejerce al 100% la libertad. Y además que hay un momento, digamos, muy turbio o muy ambivalente. Como el mundo heredero del terrorismo condenó a futuro la violencia, pero no realmente todo lo que ellos habían realizado junto con los terroristas, la situación que tenemos es de cierta búsqueda de blanqueamiento, un negacionismo sutil, más o menos, y la búsqueda de la legitimación de su pasado. Y para legitimar su pasado, por una parte, son muy generosos con sus votos en el gobierno de Navarra o en la gobernabilidad de nuestro país en los presupuestos, pero en realidad están acumulando fuerzas para legitimarse y que otros, lamentablemente, les blanqueen. Y eso es tremendamente venenoso, porque al no existir una deslegitimación del pasado, lo que ocurre es que todo lo que tocan lo van contaminando. Y aquellas personas o aquellos grupos políticos con los que entran en relación política se van contaminando y se van generando bien síndromes de Estocolmo o bien oportunismos ramplones que generan pues, situaciones como las que estamos viviendo últimamente. ¿Cree usted que Odón Elorza tiene síndrome de Estocolmo, por ejemplo? No sé si tenemos preparadas, para recordar lo que ha pasado esta semana, que acabó gritando de una manera un poco ya fuera de tono, incluso diciendo que ETA se ha terminado y se acabó. Vamos a escucharlo para recordar cómo fue esas palabras, esa bronca y también la respuesta de Guillermo Díaz. Esa es la respuesta de Guillermo Díaz. Van a empezar desde el gobierno a borrar a ETA de la memoria porque así pueden pactar con Otegi tranquilamente. No sean tan miserables. ETA no está aquí. Aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y lo que hay es unas derechas de vocación golpista. Unas derechas de vocación golpista, como en Brasil o como sucedió con Trump. Por cierto, señor ministro, el incremento del presupuesto es moderado. Usted tiene que dirigir una sala de máquinas y le pedimos que... No sé si tenemos la respuesta de Guillermo Díaz. Bueno, Guillermo Díaz precisamente sacaba una carta
de un miembro del PSOE que pedía que le sacaran del partido. Lo digo porque bueno, su relación con el Partido Socialista es lógica, la de su hermano que fue asesinado por ETA en el año 2003. ¿Cómo está un socialista, cómo están los socialistas ahora, que precisamente les acaban de aprobar ahora mismo los presupuestos, los de Bildu? Me refiero a esas palabras de Odón Elorza. ¿Saben ustedes la cazuela en la que van calentando poco a poco para que no salte la rana y no se escape? Si hace 3 años los electores socialistas hubieran escuchado esto, se habrían sentido horrorizados, tan horrorizados como me siento yo cuando escucho a Odón. Sin embargo, la política de deslegitimación del propio régimen democrático en el que vivimos, el ataque constante al Poder Judicial, el ataque constante a la monarquía, el ataque constante a lo que significó la reconciliación de los españoles, el ataque simbólico, pero es un ataque de deslegitimación a la ley de amnistía. Por cierto, las víctimas no hemos dicho nada, pero la ley de amnistía también incluyó 71 asesinatos por ETA recientes, o sea, recién realizados. Y no hemos hablado de eso porque entendemos que la ley de amnistía supuso borrar un tiempo y iniciar un tiempo democrático juntos y nuevo. Todo eso tiene que ver con lo que quieren aquellos que han realizado ataques al Estado democrático en 2017, que han ido contra el Estado de Derecho porque lo suspendieron en septiembre. No lo consiguieron efectivamente, pero prácticamente. Y con todas las décadas de terrorismo, quienes necesitan que desaparezca o que se neutralice el espíritu de la transición democrática son los que están marcando el paso, dan votos, pero no hay duros a peseta. Esto es lo que se consigue. Estas barbaridades, esa intoxicación de quien no sé si por oportunismo, por autoengaño o por qué, termina diciendo barbaridades. ¿Cómo se puede decir algo así? Yo entiendo que a usted le remueva el discurso de Odón Elorza en la tribuna del Congreso de los Diputados. Porque viene de un miembro del PSOE. Pero es lo que quería decir. Es socialista y yo creo que Odón Elorza no es dudoso, ¿no?, en lo que ha significado ETA en el País Vasco. Él ha sido una persona también amenazada durante muchos años por la banda terrorista ETA. O sea, él no es dudoso en ese sentido. Bueno, en 2002 la banda terrorista ETA ordenaba que se asesinase en San Sebastián a todos los cargos socialistas y populares menos a él. Y yo sí que le puedo contar una vivencia personal que es una de las que hizo que me marchase del País Vasco. La policía local en San Sebastián solía cuidar el tablón de donde se realizaba la tamborrada y todos los años aquel acontecimiento aparecía en todas las televisiones y siempre estaba todo lleno de anagramas de ETA, etc. Y un año, la esposa de Fernando Savater, que ya falleció, Sara Torres, y yo nos fuimos con nuestra niña, con Clara, que era pequeñita, a ver qué ocurría allí. Y vimos efectivamente a la policía local cuidando aquello, hasta que llegó Joseba Álvarez con toda la gente de Herri Batasuna, con grandes escaleras, y la policía local se giró para no ver. ¿Entienden? Dejarles. Todos los años. Llegaban con escaleras para subir a los balcones de las casas privadas y poner toda aquella cartelería, que significaba cientos de miles de euros de propaganda del terrorismo. Yo fui a denunciar, fui a la alcaldía a ver si estaba el alcalde, nadie me recibió, fui a la policía local, el jefe de la policía local estaba de vacaciones, fui al juzgado, todavía estoy esperando que me llamen. Se hacía todos los años, había pactos. Yo no sé si ese tipo de pactos tienen que ver con que una persona desarrolle este malestar, esta necesidad de que su propia conciencia esté en orden con sus propios hechos. Bueno, es lo que le apuntaba precisamente Guillermo Y fue Díaz. entonces cuando mi hija pequeñita me dijo: «Amá, ¿por qué la policía no detiene esto?». Y no le pude contestar. Y fue una de las decisiones que tomé. Dije, en una sociedad que está así, donde el propio alcalde permite que la policía local mire para otro lado para que puedan hacer todo aquello que era un montaje, eran 25 personas subiendo, poniendo todos aquellos, se puede ver en la hemeroteca año tras año, y nosotras grabamos, claro, se dieron cuenta y nos tuvimos que marchar porque, claro, estábamos con la niña pequeña. Nadie nos llamó del juzgado, nunca. Nadie nos llamó de la policía local, nunca. Fuimos a alcaldía. Un poco. Y la niña dijo: «Amá, ¿por qué?». Y no tiene respuesta todavía a día de hoy. No.
Guillermo Díaz precisamente lo que le decía es que ese tono tan airado que estaba empleando don Elorza era precisamente para poder aguantar, que su conciencia pudiera aguantar. Acallar la conciencia. Porque debe ser muy fuerte, porque ha estado muy cerca de personas que han sido asesinadas por ETA, de su propio partido. Sí, en las contradicciones morales que debe tener alguien que por otra parte ha sido un magnífico alcalde. Pero esto ocurría un año tras otro y creo que no era por azar. Yo lo he visto con mis propios ojos, como les digo, y me causó una enorme desazón personal. Y me imagino que ese tipo de cosas, vivir en un entorno que estaba tan contaminado, la cultura de la violencia lo impregnaba todo. A lo mejor, intentando hacer ese tipo de apaños, pensaban que era mejor para la ciudad, que así podía tener su tamborrada, no lo sé. Pero llegar a lo que se ha llegado, el que el mundo que no ha condenado, porque la deslegitimación del mundo de ETA no se ha dado y el mundo de ETA evita una vez tras otra hacerlo y es lobista porque decimos no existe ETA, no existe para lo que queremos. Porque los alcaldes de Herri Batasuna van todos los días que les da la gana a hablar con los directores de las prisiones vascas, que ahora tienen la competencia, para presionar. Y ahí eso nos lo callamos. O está una política que se va a buscar de terceros grados, etcétera, etcétera. Se ha descubierto recientemente que algunos de los informes los hace gente de parte, gente que también que ha colaborado con ETA y que ha estado en prisión por esto. O sea, hay demasiadas cosas que hablan de un intento de cumplo y miento. O sea, ETA para unas cosas no existe, para otras sí. En unas cosas decimos, no, esto ya es un tema privado, en otras cosas es un tema político. Si es para hacer grandes manifestaciones de miles de personas que eran los que pedían en grandes manifestaciones antes que nos matasen y ahora van en las grandes manifestaciones para blanquear su propia conciencia, que salgan los presos de la cárcel como sea, de la manera que sea, entiéndame. O sea, para unas cosas hay y para otras no. ¿Usted cree que esto se va a producir? Es una doble vara de medir. Tal y como anunciaba Otegi, que primero parecía que sentía el dolor de las víctimas y para esa misma tarde, delante de los suyos, decir que estaba diciendo esto simplemente porque como contaba con que iba a haber como mínimo acercamientos y luego terceros grados una vez dentro ya del País Vasco, porque al fin y al cabo controlan las cárceles. ¿Realmente cree que esto lo vamos a ver dentro de poco tiempo? Que ese es el objetivo, ese e incluso algún otro, no hay duda. En 2007, el que ahora es parlamentario europeo de Herri Batasuna decía, los terroristas serán terroristas o no, depende de quién gane la batalla política. O sea, vamos a ver, estamos hablando de gente que son estrategas políticos sin escrúpulos, pero estrategas políticos. Estrategas políticos que desde el año 2003, cuando fue ilegalizado Herri Batasuna, en Europa solo ha sido ilegalizado en los últimos 20 años, Herri Batasuna y Aurora Dorada, por relación directa con crímenes de asesinatos, etcétera, en el caso de Herri Batasuna posiblemente por crímenes de lesa humanidad, porque ahí se dan todas las características, pero el Código Penal español no lo introdujo hasta 2004. Está pendiente el delito, el juicio de lesa humanidad está suspendido. Y además en Francia, que es donde está Josu Ternera, hay una gran campaña de blanqueamiento de Josu Ternera para que no se dé ese juicio. O sea que aquí hay mucho juego político, pero todo este juego político está utilizando una gran capacidad política, pero con un objetivo tremendo. En lugar de sentir vergüenza moral y hacer las cosas bien, y decir efectivamente la persecución de la gente por motivos políticos en el País Vasco fue absolutamente intolerable, me alío con estos que les gusta muchísimo el poder y que por el poder se ciegan y de esta manera ellos mismos van generándose todas las contradicciones y van a ser mis mejores aliados para legitimarme. Pero ahí las víctimas molestan muchísimo. Muchísimo. Por eso, claro, por eso está diciendo que dejen ya de utilizar a las víctimas políticamente, porque claro, en medio de todo eso hay una piedra en el zapato que son las víctimas que todavía estáis aquí. Pero me llama la atención que por un lado se esté hablando de memoria democrática, queriendo reabrir los crímenes del franquismo y derogar de alguna manera la ley de amnistía, pero se esté intentando decir que las víctimas del terrorismo tienen que prácticamente que callarse ya porque ETA ha desaparecido. Bien, vamos a ver, se pide una cosa doble. Los lobistas de ETA, o sea, el mundo de Batasuna sí que puede negociar lo que sea para hacer lo mismo para esos presos por crímenes terribles, que no quieren reinsertarse, que cuando no se reinsertan y salen a las calles son homenajeados como héroes. Eso genera además un elemento de futuro, una semilla de que los niños que lo ven
puedan dentro de 10 años pensar fueron cobardes, nosotros vamos a seguir. O sea que el problema de la radicalización violenta potencial está en ese tipo de eventos, además del sufrimiento de las víctimas y de la incomodidad, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo tiene un estudio forense sobre qué ocurre con las víctimas cuando ven esto. Yo lo sé en persona, es muy, muy doloroso. Y, por otra parte, lo que nos encontramos es que dicen, no, las víctimas son privadas. Primero, el crimen político, el crimen de terrorismo es un crimen público, la victimación es privada, pero también es pública porque se ataca a unos para hacer un chantaje a toda la sociedad y a sus instituciones políticas, y el duelo que tenemos que cerrar bien democráticamente es un duelo privado. Claro, que nos revictimicen y nos abran las carnes todos los días nos sienta fatal, que no hay manera de salir de ese bucle o no es fácil. Bueno, significa que necesitamos una fuerza interior que todo el mundo no tiene, claro, y por otra parte hay que enfrentarse a todo lo que esto significa desde el punto de vista político, que nos quieren volver a callar la voz. De hecho, cuando alguien como yo dice estas cosas, la contestación es, no voy a contestar porque es una víctima. Como si fuéramos disminuidos desde el punto de vista político, discapacitados desde el punto de vista intelectual. Es muy ofensivo esto, pero es un juego constante. Claro, según eso, cualquier persona afectada por algún tipo de victimación grave, o el mismo Primo Levi no habría podido escribir Si esto es un hombre, o Jorge Semprún no habría podido ser político porque pasó por un campo. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero decir, durante muchos años los demócratas han pedido a los terroristas que dejasen de matar. Han pedido que abandonasen las armas y que intentasen, no sé, negociar, pactar desde las instituciones. Ahora que ellos acuden a las instituciones, ¿qué hacemos? Sí, pero fíjese, nosotros no les exigíamos otra cosa que democracia, que ley. Pero eso significa deslegitimar el pasado. Es como si sobre el holocausto nazi nosotros dijéramos, les hemos pedido que dejen de matar, bueno, se han terminado los campos y ahora pueden ser negacionistas y pueden ser neonazis. Bueno, pues en Alemania hay un control muy estricto de este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no vale con dejar de matar. Si uno está legitimando ese pasado, sigue siendo un elemento muy, muy venenoso en la democracia, ¿me entiende? Sí, tendría que haber una condena más expresa, no es lo mismo. incluso. Dejar de matar está fenomenal porque uno ya no tiene delitos. Eso está muy bien. Si hay un proceso de reinserción es fenomenal, pero no han querido que haya ese procedimiento de reinserción. Lo que quieren es trampas. Lo que quieren es que no tengan que decir que lo que hicieron está mal. Y lo que hicieron fue terrible. Miles de chivatos, decenas de miles de personas pidiendo el asesinato político. Y todo eso ahora lo quieren convertir en un tabú. Y sin renunciar a todo eso de su pasado, ponen sus votos y entonces intoxican a aquel que está con ellos. Esta es la cuestión, que sigue habiendo un elemento venenoso porque democráticamente lo que no podemos aceptar es que se diga que eso sea bueno. Igual que decimos que aquellos que hacen apología del franquismo lo que están haciendo es algo tóxico para la sociedad. Si en un caso lo aceptamos, en el otro caso lo tenemos que aceptar de la misma manera. Los criterios democráticos tienen que ser comunes. Si no aceptamos que alguien diga viva Franco o viva la dictadura franquista, y nos parece aberrante, igual no es un ilícito, pero nos parece tremendo desde el punto de vista democrático, que tengamos gente en las instituciones que está ligada muy recientemente a un ejercicio tremendo de persecución, de intolerancia, donde los asesinatos son la punta del iceberg, pues exige una pedagogía democrática. Porque todavía está habiendo persecución, como estamos viendo, en el día a día de muchas personas y sobre todo, y ya terminamos, muchas personas muy jóvenes que no han visto ETA ni de lejos, porque no lo han vivido, porque a lo mejor tienen ahora 18 años y están persiguiendo a compañeros por una cuestión de este tipo. Y después están intentando radicalizar de nuevo a jóvenes para que no se pierda esa huella o esa cale borroca. Hay una parte minoritaria dentro de la juventud vasca que sí está, bueno, Europol lo alertó en el informe de Eurosat de 2020, si no me equivoco, y hubo unas detenciones hace pocos meses en Pamplona de gente que estaba ya con explosivos. Es una parte minoritaria, pero en todo caso, el que no haya una deslegitimación del pasado, el que haya homenajes y recibimientos que significan un enaltecimiento, hace mucho daño además a las víctimas y a la sociedad en general, porque en fin, tolerar eso es tener muchas tragaderas, es desarrollar algo bastante negativo, porque no consentiríamos el recibimiento de una persona que ha maltratado a un perro.
Pensémoslo. Desde luego. Bien. Pero es que además de eso tenemos el elemento potencial de esos recibimientos y esas cartelerías y estas cosas para esos niños para el futuro. Y además que no van a parar, o sea, ellos quieren legitimar su pasado y por eso dan barato el gobierno a los socialistas en Navarra o les pueden dar un gobierno en el País Vasco a los socialistas en el futuro. ¿Barato? No, lo barato sale caro. En democracia con gente así sale caro. Ojalá tuvieran el elemento de vergüenza moral de jubilarse los que hicieron esas cosas, porque está la misma mesa nacional que fue ilegalizada. Y bien ilegalizada. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2009 dijo que estaban bien ilegalizados. Y fue el principio del fin de ETA. No, las negociaciones también por que una hicieron, cuestión económica, porque al ilegalizarse también se quedan sin mucha financiación. Y desde el punto de vista operativo. Pero esa parte democrática, esa parte de batalla democrática, mire, cuando fueron legalizados en 2011, el Tribunal Constitucional fue un poquito cumplimiento, pero el Tribunal Constitucional dijo, tranquilos, tranquilos, hemos puesto una serie de líneas rojas. Nadie se ha preocupado de ver esas líneas rojas. ¿Sabe una de las líneas rojas del Tribunal Constitucional cuál era? Que no se podía equiparar víctimas y asesinos. Y en el último homenaje que hubo en el Parlamento Vasco aparecieron los de Herri Batasuna, los herederos de todo este lío, poniendo como víctimas a los familiares de los presos de ETA que habían tenido algún percance por ir a visitar a los presos a las cárceles. O sea, ese juego es tóxico, ese juego es absolutamente desleal con la democracia. Por tanto, lo que usted dice está muy bien intencionado, es muy inocente, pero estamos hablando de estrategas que tienen colmillos como el jabalí más viejo de la Sierra de Gredos. Lobos, ¿no? Los ha denominado usted Lobos. en muchas ocasiones. Maite Pagazaurtundúa. Cuidado con eso. Cuidado con los lobos. Maite Pagazaurtundúa, muchas gracias por estar esta mañana en Buenos Días Madrid.